Las películas de Bob Esponja han tenido un camino bastante complicado, pues luego de la primera entrega, las siguientes fueron decayendo por la excesiva necesidad de los ejecutivos lagartijos de Paramount de explotar la franquicia hasta el cansancio, algo de lo que ya hablamos en su respectivo video. Y como ya se esperaba, el pasado 19 de diciembre se lanzó en los cines de Estados Unidos una nueva película de Bob Esponja que desde su anuncio ya había comenzado a generar polémica, debate y sobre todo poco interés por parte del público debido al mal historial de los últimos años. Y obviamente mi deber patriótico es ir a verla y despejar todas esas dudas. Pero ¿realmente es una buena película? ¿Bob Esponja recuperó su esencia? ¿Los ejecutivos lagartijos de Paramount seguirán sobreexplotando la marca esponjosa? Vamos a averiguarlo con el primer video del 2026. El tiempo pasa demasiado rápido. Como ya sabemos, una de las estrategias recientes respecto a las películas de Bob Esponja fue hacer spin-offs de personajes secundarios que serían lanzados directamente a servicios de streaming para intentar capitalizar lo más posible la franquicia. Y como resultado de este enfoque, tuvimos la horrible película de Arenita Mejillas y la mediocre entrega de Plankton, dos proyectos bastante deficientes que dejaron muy abajo la reputación de Bob Esponja, y bajo esta estrategia se planeó realizar una película enfocada en Don Cangrejo que sería lanzada en Netflix. Al inicio, este proyecto iba avanzando con normalidad, pero cuando los ejecutivos lagartijos vieron el primer borrador dijeron: "Paren todo, vemos dinero, vemos potencial en esto, ¿sí?" Y ordenaron cambiar todo para que el estreno fuera en cines y el protagonismo vuelva a caer en Bob Esponja, manteniendo algunos elementos clave que se habían pensado para la historia de Don Cangrejo. Y así fue como el 19 de diciembre se estrenó en Gringolandia y el 25 de diciembre en casi toda Latinoamérica, Bob Esponja en busca de los pantalones cuadrados. Ahora que sabemos cómo fue creada, déjenme contarles de qué trata esta historia. Todo comienza cuando Bob Esponja despierta emocionado porque creció media almeja y ahora mide 36 en total, una nueva estatura que lo hace sentir como todo un hombre adulto capaz de todo, y vemos un cortomontaje de Bob haciendo cosas que según él son de grandes, como ponerle un aro de cereal más al plato, poner más peso a su barra y más cosas absurdas con esa canción rancia que dice Bob Esponja pantalones tipo grande ok. Gracias a Neptuno, que solamente dura un minuto y de ahí no vuelve a sonar en toda la película. Para celebrar su madurez va con Patricio al parque de diversiones a subirse a la montaña rusa más grande de fondo de bikini. Sin embargo, al verla de cerca se acobarda y para evitar subirse le dice a Patricio la excusa de que le había dicho a Don Cangrejo que se subiría con él. Y cuando van al crustáceo cascarudo a buscarlo, Cangrejo entiende rápido la situación y le ayuda a zafarse del problema, diciendo que tienen mucho trabajo que hacer y que mejor vayan otro día. Don Cangrejo le pregunta qué fue todo ese alboroto, y al escuchar que Bob se cree un tipo rudo y poderoso solo por medir media almeja más, se burla de él por creer que algo tan superficial como la estatura lo haría un verdadero hombre que no le tiene miedo a nada, y le cuenta su juventud como pirata, diciéndole que era un poderoso y rudo cangrejo temerario que consiguió su certificado de piratización luego de navegar con el legendario holandés volador, y que para ser un verdadero hombre rudo no bastaba con ser más alto. Deprimido por seguir siendo un pequeñín, Bob se va con Patricio a limpiar los baños, pero la historia de Don Cangrejo lo inspiró a querer convertirse en un pirata para alcanzar la verdadera hombría, y en ese momento una misteriosa luz verde emerge de los drenajos y al seguirla llegan al sótano del crustáceo cascarudo, donde descubren un cuarto secreto lleno de los tesoros de Don Cangrejo y accidentalmente invocan al espectro del holandés volador. Este, al ver el corazón y alma pura de Bob Esponja, decide ayudarlo a conseguir su certificado de piratización, llevándolo a las profundidades del inframundo para realizar varias pruebas que supuestamente lo van a convertir en un verdadero pirata. Pero lo que Bob no sabía es que en realidad solo lo van a utilizar para llegar a la cima de una montaña, tocar el flautín del holandés y liberarse de su misteriosa maldición. Y al enterarse de eso, Don Cangrejo junto con Calamardo y Gary se embarcan a un viaje hacia el abismo para rescatar a su amigo. Y también a Patricio, quien se fue de colado en el viaje también. Sorpresivamente, Bob logra avanzar a través de los desafíos al hacer lo que piensa que hará Don Cangrejo, acercándose cada vez más a la cima de la montaña pirata. Pero en el proceso, el holandés convence a Bob de dejar atrás a Patricio, ya que solamente le está estorbando y hace puras tonterías que distraen a Bob. Y mientras todo eso pasa, el equipo de rescate se enfrenta a distintos monstruos y peligros en el inframundo. Cuando Don Cangrejo alcanza a Bob, intenta convencerlo de no seguir y mejor regresar a casa, pero el holandés lo obliga a confesar la verdad, y es que en realidad Don Cangrejo nunca fue un pirata rudo y temerario, simplemente era el cocinero del barco. Todas sus historias de grandeza eran falsas, y al igual que Bob, solo era un pequeño soplaburbujas de quienes todos se burlaban. Decepcionado por saber la verdad, Bob decide seguir adelante para demostrar que él sí puede convertirse en un gran pirata, y aunque Don Cangrejo intenta detenerlo, no pudo evitar que Bob toque el flautín, logra romper su maldición y vuelve a ser humano, y Bob
Esponja y Don Cangrejo se convierten en los eternos prisioneros del barco fantasma, y ahora que volvió a ser un humano, el holandés se fue a la superficie a pasarla bien en Santa Mónica. Bob queda destrozado al saber que todo fue una trampa, y ahora por su culpa él y Don Cangrejo están condenados a navegar por toda la eternidad lejos de sus seres queridos. Pero en eso, la asistente del holandés Barb decide ayudarlos, pues fue abandonada por quien consideraba su amigo y ahora quiere vengarse. Ella les dice que para regresar a la normalidad deben subir a la superficie y destruir el flautín del holandés antes de que se ponga el sol para así revertir la maldición, y junto con Don Cangrejo sube a la superficie en busca del holandés, dándonos un enfrentamiento final en una montaña rusa gigante donde nuestro esponjoso protagonista debe demostrar una vez más que su valor está en ser él mismo y no alguien más. Y luego de una épica y difícil batalla, logran romper el flautín gracias al poder de una burbuja. El holandés vuelve a ser un fantasma errante atrapado en el inframundo y todos regresan a la normalidad para celebrar el regreso de Bob Esponja. Ah sí, y se les olvidó que Calamardo se quedó varado en el inframundo. Ahora, ¿qué me pareció la película? Puta mierda, Montgomery, puta mierda. Ah, mentira, en realidad es mucho mejor de lo que esperaba. Cuando fui al cine, mis expectativas estaban por el suelo. Tras ver tanta basura decepcionante y saber que esta entrega inicialmente iba directo a streaming, no le tenía nada de fe. Sin embargo, debo decir que conforme avanzaba la película me di cuenta de que no solamente no es mala, sino que es bastante buena, aunque con sus detalles. Así que hablemos de lo bueno y lo malo de esta cinta. El punto más positivo es que hay muchos elementos que nos recuerdan la mejor época de la serie, especialmente con el humor, las escenas live action y el estilo narrativo. Volvieron los clásicos close-ups super detallados que resaltan elementos a veces grotescos como el trasero flácido de Patricio. Muchos chistes son disparatados y sin sentido, justo como en las primeras temporadas, e incluso las escenas en el mundo real se sienten hechas de mala calidad a propósito para resaltar lo cómico y el contraste con la vida marina. Por ejemplo, toda la escena final y la batalla en la montaña rusa de Santa Mónica se siente muy Bob Esponja, ya que no se toma en serio a sí misma. El holandés es ridículo. Su plan maestro era volver a ser humano para irse de vacaciones. Lo vemos en bermudas y tenis paseando por el puerto, y la pelea es absurda en el mejor sentido posible. Creo que la mejor forma de ejemplificarlo sería compararlo con el gorila del capítulo donde Bob Esponja tiene miedo de salir de casa. Creo que regresaré adentro. Ya es muy tarde. Se siente como un regreso a los detalles que hicieron tan memorable a la época dorada, y me atrevería a decir que esto es gracias a su director, Derek Drymon, o Drymon, no estoy muy seguro cómo se pronuncia. Él es conocido por haber trabajado como director creativo, artista de storyboard y escritor en las primeras 3 temporadas y en la película del 2004, y es que precisamente su intención era recapturar el espíritu de las primeras temporadas en las que trabajó, y el resultado fue muy bueno, ya que si bien nunca se podrá volver a la época de oro, al menos tuvimos de nuevo muchos elementos que formaron dicha época. De esas veces que los ejecutivos lagartijos de Paramount conectan neuronas y dejan trabajar a la gente que sabe lo que hace. Y hablando de ejecutivos, amé la parte donde le tiran un palo a esos lagartijos de Paramount y sus pésimas decisiones. Cuando Bob está avanzando por los desafíos de la piratización, tenemos un montaje muy frenético de Bob logrando cada desafío fácilmente, incrementando cada vez más la intensidad. Y de repente la escena se corta con un ejecutivo pez de Paramount todo enojado diciendo que faltan estrellas invitadas y cameos innecesarios, tratando incluso de meter a Arenita a la fuerza, pero siendo ignorado y recibiendo burlas por parte de Bob y el holandés. Estoy completamente consciente de que este palo fue aprobado por estos jefes, pero igual me gusta que el equipo de producción sea consciente de que tiene un grupo de monos al mando. También agradezco a Neptuno que el montaje tenga un remix de la música de la serie y no basura licenciada, porque hubiera sido horrible escuchar la canción de Bob Esponja Pantalones tipo grande ok en esta escena, o cualquier otra canción que no tiene nada que ver con la franquicia. Y ojo, la película sí tiene música licenciada, pero aparte de la que mencioné hace un momento, la otra que se escucha es una versión instrumental de Holiday in Cambodia que se usa para resaltar lo caótico del inframundo, y honestamente se escucha muy bien. Y creo que por ahí hay una versión instrumental de una canción de Motorhead, pero de eso no estoy 100% seguro. Lo que sí es que una queja que puedo tener respecto a la música es que prácticamente todo el maldito marketing giró en torno al tema de Ice Spice, y solo suena un minuto al inicio, y no vuelve a aparecer hasta los créditos, y su cameo solamente dura como 10 segundos. Me parece absurdo más que nada centrar demasiado el marketing en algo tan intrascendente como su participación, cuando por sí sola la película se sostiene bastante bien. Ahora, en el tema de la animación y diseño artístico, me gustó bastante la forma en la que manejaron el CGI, pues lograron llevar la expresividad a veces exagerada de la serie al 3D, y la animación está bastante bien hecha y fluida, aunque a veces sí se siente un poco como que quedó en el limbo entre un producto de streaming y uno para cine, más que nada porque a veces se sienten como cinemáticas de videojuego. Y lamentablemente seguimos con el problema de que algunos personajes siguen muy flanderizados, siendo Patricio el peor en este caso, pues el personaje se volvió tan insufriblemente imbécil que incluso escucharlo
verlo es insoportable, pues tanto en su idioma original como en el doblaje la caracterización está demasiado estupidizada. ¿Quién eres tú? ¿Tú también te llamas Patricio? Y la verdad no sé por qué lo pusieron como coprotagonista si solamente está de fondo. Creo que hubiera sido mejor que él estuviera junto con Don Cangrejo, Calamardo y Gary en el viaje para rescatar a Bob, y ya cuando se reúnen antes de tocar el flautín pase la misma parte donde Bob Esponja le dice que ya nos van a soplar burbujas y todo eso, porque siento que de nuevo Patricio no hace nada más que ser molesto. E igual agradezco que se limitara el uso de personajes porque así cada uno tuvo su tiempo para hacer algo y no estar ahí a la fuerza, porque si hubieran metido a Arenita y a Plankton al equipo de rescate creo que se habría sentido muy saturado, además de que ya tuvieron sus respectivas películas, así que es mejor dejarlos descansar un poquito. Eso sí, no tengo idea de por qué la señora Puff y Arenita están en este póster como si fueran personajes importantes para la película si apenas salen una vez. ¡Eso es publicidad falsa! Ahora, ¿cómo le está yendo a la película? Pues a la fecha que escribí esto, puedo decir que la taquilla no ha sido muy generosa. Para el día 28 de diciembre, la película apenas superó los 60.3 millones de dólares frente a un presupuesto de 64 millones, lo que en este momento la califica como un fracaso ya que apenas está recuperando lo invertido. Hay que recordar que para que un proyecto sea rentable se suele buscar una ganancia de 2.5 a 3 veces su presupuesto, y también hay que tomar en cuenta de que en esta cifra no se contempla el gasto en publicidad ni el porcentaje que se queda en los cines. Aunque hay que tomar en cuenta de que aún la están proyectando, y si les va bien puede que la venta de mercancía sea clave para el éxito que evitará que los ejecutivos pierdan la cabeza. Mi teoría de ignaro del cine es que la promoción tampoco fue muy buena que digamos, porque de nuevo casi todo lo que vi fue la canción pedorra de Bob Esponja, pantalones tipo grande ok, y mensajes en plan de miren la película, Ice Spice va a salir ahí. Además de que lanzaron anuncios y spots que más que generar interés terminaron escandalizando a los Flanders de internet. Déjenme explayarme un poquito más en esto último. Algo que se vio bastante en las campañas de marketing, así como en escenas de la película, son chistes algo subidos de tono. Por ejemplo, enfoques al trasero de Patricio, un anuncio gigante de Bob desnudo con un moñito rojo y constantes movimientos de pelvis sugestivos. Esto hizo que muchos Flanders de internet, sobre todo gringos, se escandalizaran diciendo que no es apta para niños y que Nickelodeon debería hacer algo al respecto, ya que se debe mantener a los niños alejados de esta abominación satánica. Básicamente el clásico ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Lo gracioso es que aquí te das cuenta de que estas personas no vieron Bob Esponja nunca, porque desde literalmente la primera temporada hay un montón de chistes que implican desnudos cómicos, enfoques a traseros, algunos close-ups medio grotescos y mucho humor visual de este estilo. ¡Rayos! ¡Está desnudo! Ustedes saben que yo suelo quejarme mucho de este tipo de humor cuando se usa de manera repugnante, como en el caso de Bodrio Berry, Despelote, Paradise PD y toda esa basura hecha para adultos, pero más que nada porque en esos casos son chistes grotescos y gráficos que solamente buscan generar impacto barato para la gente que piensa que el no-por es la cúspide de la comedia. Pero en el caso de Bob Esponja siempre se ha integrado de manera simplista y tan censurada que los niños ni siquiera lo notan. De hecho, desde niño hasta el día de hoy siempre me ha resultado chistoso el cómo se manejan esos momentos en la serie. Lo que sí puede ser desubicado y bastante criticable fue la ropa que Ice Spice llevó a la premiere de una película familiar, porque dejaba poco o nada a la imaginación. Es como si no llevara nada puesto, nada puesto, nada puesto. Pero ya ignorando los Flanders de internet, he visto que en general la película ha tenido notas de media a altas en distintos sitios de reseñas, tanto por el público mortal como nosotros, como por la crítica. Algunos considerando que es bastante buena y otros que es la cúspide de la mediocridad y el último clavo del ataúd de la franquicia. La verdad, al menos para mí, fue bastante entretenida, y si bien tiene sus detallitos negativos, se nota que intentaron regresar un poco a lo que alguna vez fue la mejor época de Bob Esponja. Y bueno, sabiendo todo esto, es momento de hacer la lista 100% definitiva de películas de Bob Esponja, algo así como un mini ranking top. La peor de todas y el sexto lugar es sin duda para la de Arenita. Como vimos en el video anterior, se siente más como un live action todo poposeado y cringe de Nickelodeon, al más puro estilo de los live action de los Padrinos Mágicos. Tiene una trama aburridísima, humor irritante, estilo visual espantoso y actores que dan vergüenza ajena. Es un insulto a todo lo que Bob Esponja representa como personaje y como franquicia. En quinto lugar tenemos la de Plankton, ya que si bien mejoró poquito respecto a la de Arenita, sigue siendo bastante deficiente en muchos aspectos. Se nota mucho el bajo presupuesto y tenía demasiadas cosas recicladas de otras entregas, y se nota que su existencia era más para llenar una cuota de producción para sacar dinero. En cuarto lugar tenemos a Bob Esponja al rescate, la cual ya comenzaba a marcar mucho la decadencia con escenas de relleno innecesarias, depender demasiado de cameos de famosos, tener un villano recontra aburrido, nuevamente meter tramas recicladas, y lo peor, ser solo un miserable comercial de hora y media para Campo Coral. En tercer lugar dejamos a Un héroe fuera del agua, una película generalmente entretenida que tiene un inicio interesante y una dinámica buena con Bob y Plankton, pero que falla
falla en su acto final porque se separa demasiado de todo lo que ya se había hecho, y a veces se siente que todo pasa solamente porque sí, gracias al libro de Barba Burger, que fue un MacGuffin para no pensar en mejores maneras de avanzar la historia. En segundo lugar, pongo En busca de los pantalones cuadrados, ya que se nota que esta vez los creadores recordaron muchos elementos que hicieron a Bob Esponja tan popular. Tiene un humor más clásico, no depende de estrellas invitadas y se sostiene por sí sola. Tiene una buena historia y se nota que intentaron regresar a la mejor época de la serie, aun con sus detallitos negativos. Y obviamente en primer lugar está la primera película de Bob Esponja. No hay mucho que decir que no se sepa ya, es la perfección absoluta y representa la conclusión ideal de Bob Esponja como personaje y como franquicia. Bob Esponja en busca de los pantalones cuadrados me sorprendió bastante. No sé si es porque no le tenía nada de fe y mis expectativas estaban por el suelo, pero me pareció divertida y realmente se sintió como si los escritores hubieran recordado muchas de las cosas que hacían genial a la serie original. Ciertamente tiene sus detalles como la excesiva publicidad a la canción de Big Guy, la flanderización de personajes y la voz de Patricio que casi me deja sordo, pero en general es bastante disfrutable, sobre todo el humor que me recordó la época dorada. Tampoco voy a decir que Bob Esponja volvió a la gloria porque un acierto luego de tantos años de basura no significa mucho, pero me alegra que al menos en este caso no nos hayan dado una porquería. Aparte, no canten victoria porque recordemos que existe por ahí una posible película de Patricio a futuro, y eso ya me da bastante miedo y me hace tener la guardia bastante arriba. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Ya viste la película? ¿Qué te pareció? No olvides dejarlo en los comentarios que te estaré leyendo y recuerda unirte al Discord de Estamos en Beta. Yo soy Karix y nos vemos en el próximo video.